la doctora Nidia Ríos Briones. Es un tema que ya se ha abordado en años pasados. De hecho, les mandamos ayer la referencia y una clase también ya videograbada. Es un tema relativamente sencillo, pero que sin embargo sí es importante recalcar, sobre todo en los primeros años de la residencia, para poder detectar de manera oportuna estas lesiones. Dentro del contenido de la clase, pues vamos a ver de los métodos de imagen, siendo énfasis en la radiografía, factores diagnósticos, o sea, en qué nos basamos para hacer el diagnóstico diferencial de las lesiones, la localización principal de las mismas. Vamos a hablar de algo muy importante que es la identificación de los patrones de la lesión. Y por último, abordaremos de manera breve los tumores óseos malignos más frecuentes, estosarcoma, condrosarcoma y sarcoma de Ewing, creo. Y luego, por último, terminaremos hablando de unas conclusiones muy breves. A manera de introducción, tenemos que los tumores óseos son un reto diagnóstico frecuente para el radiólogo, ya que de manera a veces incidental nos los encontramos en diferentes estudios de imagen, sobre todo en radiografías. Entonces, el hecho de saber identificar los patrones que tienen y hacer una correcta historia clínica, pues nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial más corto dentro de las múltiples lesiones que vamos a hablar ahorita. Teniendo estos datos, podemos dar el diagnóstico correcto hasta en un 80% de los casos. Los tumores óseos primarios son muy poco frecuentes, de hecho, buscándolo en GloboCan, vienen clasificado como una incidencia en otros tumores, entonces es muy poco frecuente su incidencia, siendo las metástasis lo más común que vamos a encontrar como patología tumoral ósea. La radiografía simple es la modalidad de imagen inicial y la combinación tanto de hallazgos radiográficos, información clínica y la histología también a veces que nos proporcionen nos puede ayudar mucho para hacer el diagnóstico. Los métodos de imagen, bueno, tenemos tres métodos de imagen principales, siendo la radiografía la que nos proporciona la mayoría de las veces la mayor información. Tenemos la ventaja de que está disponible en muchos lugares, es un bajo costo, es relativamente rápida de realizar y la radiación en la que se expone el paciente es mínima. Mientras que la tomografía pues, nos puede ayudar a caracterizar la mineralización del tejido, qué tanto está involucrado, la matriz, perdón, si es una matriz osteoide o condroide, y puede ayudar a detectar la presencia de fracturas patológicas. En última opción tenemos a la resonancia magnética, que nos puede ayudar a determinar el involucro de tejidos blandos, también en tumores óseos, pues nos ayuda a ver el involucro de la cavidad medular, la extensión, y vasos y también a las articulaciones. ¿Cuáles son nuestros objetivos, perdón, como radiología al momento de abordar una lesión ósea? Pues bueno, básicamente es la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento. Había unos artículos ahí que mencionaban que podría usarse la radiología intervencionista para tratar metástasis óseas con crioblación en ciertos tumores, la planeación quirúrgica para darle información al cirujano y en un seguimiento después del paciente haber recibido el tratamiento de cirugía, quimio, radioterapia. Los factores diagnósticos más importantes, el número uno para tomar en cuenta es la edad del paciente, ya que teniendo la edad del paciente y teniendo el estudio de imagen, podemos hacer el diagnóstico hasta en un 80% de los casos. También es importante ver la localización, vamos a analizar el tamaño y número de las lesiones, los márgenes, la zona de transición y hablar también de la reacción perióstica. Todos estos características debemos nosotros evaluar para tener un abordaje sistematizado y evitar que se nos pueda pasar algo. Eh, en la siguiente imagen, pues bueno, tenemos dos representaciones gráficas. La del lado izquierdo viene por edades. Vean ustedes cómo las lesiones malignas, como el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, vienen en color rojo, siendo en edades tempranas el más frecuente el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, mientras que las lesiones en azul son lesiones benignas y que dependiendo de la edad del paciente nos vamos a situar en ellas. Vean cómo los sarcomas, los condrosarcomas, las metástasis y el mielomas son enfermedades malignas que se ven más frecuente en pacientes mayores de 30 años. Y aquí tenemos otra imagen representativa de dónde se ubican las lesiones en la estructura ósea. Vean cómo las infecciones, los tumores de rápido crecimiento, como el osteosarcoma, los condrosarcomas se ubican, perdón, en las porciones más cercanas al aporte vascular más importante del hueso, que es en la metáfisis, mientras que las lesiones benignas pueden localizarse más en la diáfisis del hueso, como lo son el quiste simple
el quiste óseo neurismático y el fibroma óseo no osificante y el osteoide-osteoma. Mm, Aquí viene una tablita del artículo que les compartimos, donde viene clasificada la lesión en maligna, benigna y el rango de edad. Vean cómo a menores años de edad las lesiones malignas más frecuentes son la leucemia en primer lugar, que es una enfermedad eh, hematológica que puede dar metástasis óseas, y el sarcoma de Ewing. El osteosarcoma entra aquí también en una categoría importante, siendo el convencional el más frecuente, y también hay una reportada incidencia del osteosarcoma periosteal y el telangiectásico. Las metástasis en edades jóvenes son muy raras y en pacientes que tienen el diagnóstico de un primario como un neuroblastoma, un retinoblastoma o rhabdomyosarcoma, pues pueden dar metástasis a hueso. Vean también aquí en los pacientes de mayor edad que la enfermedad metastásica maligna es más común y el mieloma. Y estas lesiones que veamos acá, perdón. Sí. Que veíamos en benignos, pues bueno, tenemos en los menores de 20 años el quiste óseo simple, el quiste óseo neurismático, el fibroma no osificante, condroblastoma, la histocitosis de las células de Langerhans, los osteoblastomas y el osteoma osteoide, entre algunos de los más frecuentes. Estos son más frecuentes en esta edad por la inmadurez del hueso, mientras que en pacientes ya mayores, pues bueno, puede haber una enfermedad de Payet, puede haber un condrosarcoma, que el condrosarcoma más adelante vamos a ver que se clasifica en varios subtipos, siendo de bajo grado y alto grado. Ok, vamos a hablar ahora de de la localización, perdón. Brevemente tenemos que el hueso, ya todos sabemos, es un tejido conectivo formado por una parte que es mineralizada y una parte que no es mineralizada. Los huesos del cuerpo, pues la función principal es dar soporte y junto con los músculos ayudar a la movilidad del ser humano. Tiene varias porciones. Si los dividimos en los huesos largos, tiene una diáfisis que es lo central o la parte más larga del hueso. Tiene la metáfisis, que es la unión de la diáfisis con la porción más distal o proximal, que son las epífisis. Ay, perdón. Y en los pacientes en edad joven, los pediátricos, pues podemos ver que también tienen la fisis, que aún no ha cerrado. Es importante también valorarlo en la radiografía. Si vemos que hay una fisis que aún no se ha consolidado o ha cerrado, es un paciente pediátrico. Perdón, es que el pico y está muy sensible esto. Bueno, entonces también tenemos la parte trabecular y la parte esponjosa del hueso, que la parte trabecular es la que se encarga de dar el soporte principal y hay mineralización en esta, sobre todo por depósito de calcio y fósforo, y es un tejido que participa en múltiples funciones metabólicas, así como en hematopoyéticas. También tenemos un periósteo, que es la porción más externa del hueso, la que está inervada y la que ocasiona dolor, un endostio, que es la que está en contacto con la cavidad medular, y también tenemos la médula ósea roja, que es la productora de las células sanguíneas, y la médula ósea amarilla, que ya va sustituyéndose en pacientes de mayor edad. Para localización de las lesiones, ya lo mencionamos, epífisis, metáfisis, diáfisis, y también pueden ser localizadas en el plano transversal, siendo centrales cuando están en la cavidad medular. Una lesión que también está en la cavidad medular, pero no está centralizada, se le llama excéntrica. No, está en íntimo contacto con el endostio y puede tener cambios sobre él, lo puede festonear, como vamos a ver más adelante, pero no interrumpe la cortical, a diferencia de la lesión que sí está en la cortical, como el estoma osteoide, que más adelante veremos, o una lesión justa cortical, que ya está interrumpiendo la cortical del hueso y está teniendo un crecimiento exofítico, como lo puede ser el osteocondroma. También podemos clasificarlo en cuanto a la localización con respecto a la articulación, es subcondral, debajo del cartílago, interarticular, justarticular, que es cercano a la articulación, y estos que ya habíamos mencionado, intramedular y intracortical y subperiósteo. Bien, esta es otra diapositiva donde nos habla de las lesiones que vemos en localización central, en localización excéntrica, y en localización justa cortical y cortical. Por ejemplo, a nivel central podemos ver los quistes solitarios óseos, el granuloma eosinofílico, la displasia fibrosa, el quiste óseo neurismático y el encondroma, mientras que en los huesos largos y de manera excéntrica se puede encontrar el osteosarcoma.
Y de manera yustacortical ya lo habíamos mencionado, el osteocondroma, que es una lesión benigna, y el osteoma osteoide en la cortical del hueso. Y esta siguiente imagen es una imagen muy representativa y muy útil, la verdad, en la que nos clasifica por colores a un hueso largo, en este caso el fémur, la diáfisis en color verde, nos hace ver que los pacientes jóvenes, perdón, los pacientes que, las lesiones, perdón, que se presentan en esta localización más comunes son el sarcoma de Ewing, el quiste óseo solitario, el quiste óseo neurismático, la displasia fibrosa y el osteoblastoma, siendo el primero, pues, obviamente de componente, el de origen maligno y los demás tumores son benignos. Mientras que en las epífisis vemos que en los pacientes jóvenes podemos hablar del condroblastoma, infecciones que siempre hay que tenerlo en diagnóstico diferencial, pueden presentarse a cualquier edad. Y en mayores de 20 años hablamos del tumor de células gigantes y pacientes con cambios degenerativos donde hay formación incipiente de geodas o gangliones intraóseos. Y por último, en la metáfisis vemos al fibroma nucificante, el quiste simple óseo y tumores más agresivos como el osteosarcoma, condrosarcoma y las infecciones. Acuérdense que en esta región es donde hay mayor vascularidad en el hueso, sobre todo en las etapas de crecimiento, y por las características de la anatomía vascular ahí, pues hay bucles arteriales que permiten el crecimiento adecuado para los tumores y para la infección también. Bien, aquí otra imagen también muy representativa de los lugares más frecuentes donde podemos encontrar las lesiones. Vean ustedes cómo el osteosarcoma siempre va a estar en la unión de la diáfisis con la epífisis, o en la zona de la metáfisis. Y vean ustedes también cómo los osteomelitis piogénica también en esta misma localización, mientras que las lesiones de un componente más benigno se localizan en diáfisis o se localizan en las epífisis, por ejemplo, como las geodas o los quistes óseos aneurismáticos que ya habíamos mencionado. Bien, dejando a un lado la localización, también otro apartado muy importante a evaluar en los tumores es el análisis de los patrones. Y en este caso vamos a hablar del margen o patrón de destrucción. De primera entrada, el margen de la lesión y la zona de transición y el hueso adyacente son factores clave para determinar si esta lesión es agresiva o no. Aquí en esta imagen esquemática veamos cómo hay una lesión bien delimitada con un anillo esclerótico que nos marca aquí la figura con un borde más oscuro. Esto es un patrón de destrucción geográfico tipo 1 que más adelante veremos de la clasificación de Maxwell y Ludwig, y después va haciéndose también una lesión radiolúcida o lítica que también tiene un borde definido, sin embargo no hay datos de esclerosis. En la siguiente imagen vemos que también hay una lesión igual de mismas características, sin embargo el borde está mal definido. Y en las últimas dos lesiones, pues es obvio que nos indica una mayor agresividad de la lesión, puesto que no le da tiempo al hueso de repararse y de crear una esclerosis adyacente como en las lesiones de mayor benignidad. Ahora, esto no es siempre lo habitual. Hay en ocasiones en las que podemos ver un patrón de destrucción muy agresivo y sin embargo no quiere decir que sea una lesión maligna. Hay que también tener en cuenta que puede ser una histocitosis de las células de Langerhans localizado, que es algo benigno, o puede también hablar de una osteomielitis también. Entonces es muy importante ahí tener los datos clínicos del paciente. Ah, En el margen o patrón de destrucción de la clasificación de Ludwig y Maxwell, tenemos el patrón geográfico, que es un tipo 1, y a su vez se subdivide en A, B y C. Y lo característico de estas lesiones es que son lesiones probablemente o muy probablemente benignas, que están bien delimitadas, que tienen en el tipo 1A un borde definido de esclerosis adyacente, que en este caso en el calcáneo, una radiografía lateral del tobillo, observamos un quiste óseo simple, que es una localización muy frecuente de esta lesión a nivel del calcáneo y tiene todas las características de un patrón de destrucción geográfico tipo 1A. Eh, Aquí en esta otra radiografía vemos la diáfisis femoral, vemos una lesión también de aspecto lítico, bien definida, de localización central. Vean cómo festonea el endostio y no hay un borde esclerótico que lo contenga, lo defina bien, entonces esto lo clasificaríamos como una lesión tipo 1B y nos habla de que esto es un foco sin borde esclerótico que correspondería con aquí en la imagen lo refieren como un dato de mieloma.
Y por último, un patrón 1C. Vean ustedes también que son aspecto lítico, no están bien definidos, no tienen bordes escleróticos y se asocian también con el depósito de una matriz osteoide y la elevación del periósteo con la interrupción de la cortical y un importante edema de tejidos blandos. Esto es un osteosarcoma. Y por último, bueno, en segundo lugar, perdón, tenemos al patrón moteado o sí, moteado, que son todas aquellas lesiones de aspecto infiltrativo que tienen los márgenes mal definidos y una amplia zona de transición y su patrón de destrucción ósea puede ser un apolillado como el que vemos aquí. Vean ustedes cómo no respeta tanto cavidad o región medular, la región de la cortical y no están bien definidas. En esta imagen podemos ver también que aunado a esto, tenemos una reacción perióstica que es en capas de cebolla y tenemos también esta lesión lítica en la cortical. En este caso correspondía con un osteosarcoma. Y por último, el tipo 3, que es el permeativo, es el patrón más agresivo. Son áreas muy pequeñas, irregulares y mal definidas que representan una destrucción lítica importante en un tiempo relativamente rápido que le impide al hueso tratar de remodelarse. Aquí en esta imagen que tenemos es una radiografía anteroposterior del fémur en la unión de la diáfisis con la metáfisis y vemos estas lesiones de aspecto lítico con un patrón permeativo, que en este caso el paciente fue diagnosticado con un sarcoma de Ewing. ¿Ok? Y esto es lo que hablábamos hace rato, de que aunque haya un margen o patrón de destrucción muy agresivo, como lo es el permeativo, puede encontrarse en entidades benignas, como lo hablábamos hace un momento. Aquí es importante tener los datos del paciente, saber si en la historia clínica del paciente sospecha el clínico de algún proceso infeccioso, si tiene datos clínicos que corresponden con infección. La edad es muy importante, ya que ustedes pueden ver que la histocitosis de las células de Langerhans localizadas se ve en pacientes pediátricos, mientras que la osteomielitis puede ser en cualquier edad. Y vean también ustedes cómo estos patrones de destrucción también lo más común es que sean en patologías malignas y en los infantes lo más común es que estas patologías malignas sean o un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing o también enfermedad metastásica, ya conociendo que el paciente tenga un primario, como puede ser un neuroblastoma, un retinoblastoma o un rhabdomiosarcoma. De igual manera, en los pacientes adultos, vean ustedes que el mieloma y el linfoma pueden ser también causantes de un patrón de destrucción agresivo. Muy bien, otra cosa importante es la zona de transición. La zona de transición nos habla de la capacidad de nosotros de definir entre la lesión y el tejido óseo sano y se clasifica en una zona de transición estrecha o amplia. Esto nos habla, la zona estrecha nos habla de que es un crecimiento benigno o una lesión probablemente benigna, mientras que una zona de transición amplia nos habla de una patología maligna. Vean ustedes también que es el indicador más fiable para determinar si la lesión osteolítica es benigna o maligna. Hay que hacer notar aquí que la zona de transición solamente aplica para lesiones líticas, ya que hay otro tipo de lesiones como son las escleróticas en las cuales la zona de transición no tiene cabida, o sea, no la evaluamos. Y en estas imágenes o en estas radiografías son ejemplos de una zona de transición estrecha, porque nos está dando como resultado un borde nítido y bien definido, que es un signo de crecimiento lento, como habíamos dicho. En esta radiografía anteroposterior, no sé si algún R1 me quiere ayudar a describirla de manera rápida, voluntaria, o si no, pues por ¿no? Ahí, de lo que hemos hablado. R2, 3, sí, no el diagnóstico. Pues estamos viendo una imagen radiolúcida que tiene un borde pues más esclerótico, que el borde está más definido, la zona de transición es pues más estrecha, como dice ahí. Ujú. Pues, se trata de crecimiento lento. Excelente, gracias, Mitzi. Pues sí, así es, como dice la doctora Mitzi. También otro aspecto importante a evaluar es que en esta radiografía que ustedes ven, ¿alguien me quiere decir si es un paciente adulto o pediátrico? ¿Y por qué?
Puede ser. Céntrico, por el Exacto, cartílago de crecimiento. exactamente. Aquí todavía no se cierra la fisis de crecimiento. Y sí, en esta primera imagen es un fibroma no ossificante, un quiste óseo solitario. Ay, perdón. Está muy sensible la compu, perdón. Y después un quiste óseo neurismático en el extremo distal del peroné. Esto es el extremo proximal del fémur, no, la diáfisis del fémur, perdón. Y este es el extremo proximal o diáfisis de la tibia. Y sí, son lesiones benignas, ambas, o todas, perdón. Bien, la que sigue son ejemplos de una zona de transición amplia. Este, Aquí son bordes mal definidos, es un signo de crecimiento agresivo y es una característica pues, de los tumores óseos malignos. Aquí en estas imágenes de radiografía también vemos, por ejemplo, aquí en una AP de fémur, que es una lesión lítica mal definida en el tercio inferior, que corresponde con un osteosarcoma. Mientras que aquí en una radiografía anteroposterior de la pierna, en su tercio medio o en la diáfisis, vemos también una lesión lítica que en este caso el paciente fue diagnosticado con una osteomielitis. Y por último, aquí en esta otra imagen de un antebrazo, vemos que en el extremo distal del radio hay una lesión lítica de bordes mal definidos, ahí con una matriz osteoide que correspondería con un granuloma eosinofílico. Hay que tener en cuenta que las infecciones y el granuloma eosinofílico son excepcionales por ser lesiones benignas y pueden similar a un tumor óseo maligno por su comportamiento agresivo. Estas lesiones pueden tener los márgenes mal definidos, pero también pueden tener también destrucción cortical y una reacción perióstica agresiva, como lo estamos observando en estas últimas dos imágenes. Y otro aspecto también muy importante es la reacción perióstica. Esto nos habla de que el periósteo es un tejido muy vascularizado que responde a estímulos externos o internos y la manera de responder del periósteo nos va a dar la pauta también para saber si es una lesión benigna o maligna. Por ejemplo, en los casos de una reacción perióstica sólida, bien definida, nos habla más de un patrón de benignidad, mientras que los aspectos una reacción de tipo lamelar, espiculada o en sol naciente, pues nos habla de que el periósteo está tratando de responder a este estímulo agresivo del hueso, sin embargo, no hay tiempo suficiente para que se pueda ver como en la lesión benigna. Por ejemplo, aquí una reacción perióstica sólida, tenemos dos imágenes, una representativa esquemática y una radiografía AP del extremo distal del fémur, en la que podemos observar que muestra una reacción perióstica sólida en un paciente que tenía el diagnóstico de osteoartropatía hipertrófica. Las causas más comunes de estas reacciones, pues como lo vemos aquí en el cuadrito morado, son las infecciones, las neoplasias benignas como el osteoide, el granuloma eosinofílico y la trombosis venosa profunda extremidad inferior en pacientes que ya tienen una trombosis crónica también pueden dar este tipo de reacciones corticales o periósticas, perdón. Muy bien, la siguiente reacción perióstica es una reacción perióstica laminada, es un proceso agresivo intermedio y también se le conoce como en capas de cebolla. Son numerosas capas de hueso paralelas y concéntricas al sitio donde está la lesión y, por ejemplo, en esta radiografía P es un paciente con diagnóstico de osteosarcoma, muestra una reacción perióstica laminada que nos muestra aquí o nos indica la flecha blanca y también tiene una gran masa de tejido blando circundante, que es esta zona más radiopaca que alcanzamos a ver en el aspecto medial del fémur. Y también tenemos al triángulo de Codman y al espiculado o en peine, como si fueran las puntitas de un peine también, o el sol naciente, que son reacciones también más agresivas y nos hablan de una destrucción de la cortical, una elevación del perióstico, forma un ángulo con la cortical y esto lo conocemos como el triángulo de Codman. Esta es una radiografía lateral de una rodilla de un paciente con osteosarcoma que muestra el periósteo cómo se eleva formando el triángulo de Codman, que nos muestra esta flecha blanca larga y este patrón también de destrucción esclerótico, porque vemos que también hay formación de hueso y también lítico, perdón. Perdón. Hay formación de hueso y también hay aspectos líticos en la cavidad medular del fémur. Sí, del fémur. Y en esta vemos la reacción perióstica también como en peine o en espiculado o en sol naciente,
que es más característica en esta otra imagen. Este también fue un osteosarcoma y muestra una marcada reacción perióstica perpendicular a la porción proximal del fémur. Ahora sí vamos a hablar también de la opacidad, aquellas lesiones que son líticas, escleróticas y mixtas. Si se dan cuenta, la mayoría de las lesiones que vimos fueron de aspecto lítico. Sin embargo, no hay que olvidar que también podemos observar lesiones escleróticas y mixtas. Y aquí, para ejemplificar una lesión de otra y diferenciarlas, podemos observar que en esta radiografía de muñeca de un adulto, ya no vemos la fisis, ya se cerró la fisis, muestra una lesión lítica levemente expandida que surge de la metáfisis del radio y se extiende hacia el hueso subcondral. Solo hay un margen levemente esclerótico que vemos aquí, y esto corresponde con un tumor de células gigantes. Y en la siguiente imagen de la tibia, en su porción proximal, vemos una lesión esclerótica, que esto es típico de un islote óseo o de una enostosis. Son lesiones benignas. Y por otro aspecto también es la mineralización de la matriz, ya que podemos tener tanto una matriz condroide como una matriz osteoide, y aquí los términos pues son muy fáciles de aplicar, ¿verdad? Sabemos que la matriz condroide es un depósito de cartílago en la lesión y la osteoide es un depósito de calcio. En estos casos de la matriz osteoide, el más representativo de malignidad es el osteosarcoma. Y estas imágenes que tenemos aquí, pues son dos imágenes de radiografía que nos permiten a nosotros valorar la, la mineralización de la matriz. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo el calcáneo de un hombre de 26 años, la radiografía muestra arcos y anillos de matriz condroide mineralizada, que es lo que nos está señalando la flecha. Para hacer la diferenciación, mineralización condroide es más en forma de arcos y anillos, mientras que la osteoide es más como en forma de nubes. Eh, Así lo marcaba la literatura, que nos podría ayudar a hacer la diferenciación. En esta otra radiografía podemos observar un osteosarcoma paraostial, es decir, aquel que viene del periósteo y que está en el aspecto proximal, está desdiferenciado, y el aspecto mal es típico de un osteosarcoma paraostial y muestra osteoide mal definido y denso. También tiene un componente acá de tejidos blandos importante. Y vamos a ver lo que sigue. ¿Ok? Otro aspecto también es el tamaño y número de las lesiones, ya que hay entidades que por criterios de tamaño pueden ser clasificados de cierta manera y dársele un nombre. Por ejemplo, los osteomas osteoides son aquellas lesiones que miden menor de 1.5 centímetros, y el osteoblastoma es aquel que mide más de 1.5. Ambos son lesiones benignas. Y en los adultos es muy importante considerar, como lo dijimos desde un principio, las lesiones metastásicas, el mieloma múltiple, la encontromatosis y la displasia fibrosa, perdón. Mientras que en niños las lesiones multifocales son más frecuentemente asociadas a la leucemia, el granuloma eosinofílico y las metástasis también. Otro término también que se utiliza para nombrar estas lesiones es saber si son monostóticas o poliostóticas. Y cuando hay lesiones múltiples se les da el término de lesiones poliostóticas. Y nos ayuda también para acortar nuestros diagnósticos diferenciales, siendo en mayores, perdón, de 30 años, las metástasis, el meloma y los encontromas múltiples. Si se ven múltiples encontromas, podemos pensar en un síndrome que se llama morbus Oller, y también se ven, o sea, asocian, si tiene múltiples hemangiomas, ya sería un síndrome de Maffucci. Y las lesiones poliostóticas en menores, pues nos pueden hacer sospechar de la displasia fibrosa, una osteomielitis multifocal, también en condromas, el osteocondroma, leucemia y sarcoma de Ewing ya con metástasis. Otro signo también que evaluamos en las radiografías es el signo de contrafuerte, que esto nos habla de una reacción que hace el hueso como para contener o tratar de evitar la expansión de esta lesión lítica que observamos, por ejemplo, aquí en, eh, en esta radiografía del húmero en un paciente con un condrosarcoma perióstico. Este signo que podemos ver aquí no es un triángulo de Codman, es un signo que se le llama Buttress en inglés, o el de la contrafuerte, y nos habla de que pues hay un componente importante de tejido blando y que la lesión está, el periósteo, perdón, está tratando de contener esta lesión lítica en este caso del húmero.
Y en esta imagen que vemos aquí es la representación gráfica o esquemática de cómo hay una mayor deposición de material o de mineralización osteoide tratando de abrazar o de contener a esta lesión, el signo de contrafuerte. También nos puede ayudar a diferenciar si la lesión es puramente del hueso o si es una lesión de tejidos blandos que ha invadido el hueso. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta esta otra lesión. Perdón, este otro signo que nos habla del involucro cortical. Y por último, o ya para terminar lo del abordaje, tenemos algunas mnemotecnias que nos pueden ayudar a diferenciar de las lesiones únicas y las lesiones múltiples en cuanto a benignas, ¿verdad? Estas son lesiones benignas todas y las mnemotecnias son Fibonacci por sus siglas en inglés de todas estas lesiones que marcamos aquí con letra azul y FEMI en lesiones múltiples, perdón, que también son benignas. Ujú. Y tenemos también que hablar si hay o no un componente de tejido blando, ya que esto nos sugiere más un proceso maligno. Y los tumores que ya hemos visto a lo largo de la clase que han tenido componentes de tejido blando son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Y bueno, tenemos también las ventajas de la radiografía, pues sabemos que es de bajo costo, es accesible, es un método muy conciso para evaluar la lesión en un número limitado de imágenes. Y las desventajas, pues bueno, tenemos que valorar también de que hay una superposición anatómica que puede ocultar algunas anomalías y no está muy limitada su capacidad para evaluar la extensión hacia tejidos blandos, el grado de volumen tumoral extraóseo y la relación del tumor con las estructuras circundantes hacia la cavidad medular o hacia la región de la articulación o con los vasos sanguíneos. Ya terminamos el tema de abordaje de tumores óseos. No sé si hasta aquí hay algún comentario, duda o pregunta. ¿Todo bien? Ok, ya nada más tenemos 10 minutitos para hablar rápidamente de los tumores malignos. El primero de ellos es el osteosarcoma, es el tumor maligno más frecuente. La presentación típica, bueno, son dos picos, uno en la infancia, alrededor de 10 a 25 años, pacientes jóvenes con dolor en el extremo distal del fémur o proximal de la tibia, con aumento de volumen, de manera rápida y también una masa dolorosa a este nivel. Y el segundo pico es en mayores de 60 años en aquellos pacientes que ya tienen antecedente de enfermedad de Payet o que tienen alguna historia de exposición a radioterapia por algún motivo, también puede haber un segundo pico de esta tumoración. Aquí, por ejemplo, vemos la radiografía, cómo nos ayuda a definir una lesión de aspecto lítico en la cavidad medular que se extiende hacia el periósteo y ocasiona esta reacción perióstica en sol naciente, que es lo característico del osteosarcoma. Y en estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 nos muestra cómo hay un componente importante de tejidos blandos y edema en la reacción perióstica y cómo hay un involucro también importante de la cavidad medular, que es donde se origina el osteosarcoma convencional. También hay otros tipos de osteosarcomas que lo vimos anteriormente, que es el parostal, el periosteal y el telangiectásico, y eso se va a denominar así dependiendo de dónde se originen o si se relacionan con algunas otras anomalías. Esta otra imagen tenemos una AP de pelvis de un paciente joven, un adulto joven. Ven ustedes como la articulación sacroiliaca, el ala sacra y el hueso coxal tiene un patrón entre elíptico y esclerótico parcialmente definido y en una gamografía vean cómo esta lesión capta mucho el trazador que se usa para la gamografía. En este caso, pues esto es un osteosarcoma que es una localización poco usual del tumor. ¿Sí? Y bueno, las características radiográficas ya las mencionamos. Es una lesión destructiva, ubicado de manera excéntrica, una amplia zona de transición, no tienen márgenes escleróticos y la densidad va a variar. Hay una matriz osteoide en el 90% de los casos y se asocia también con una masa de tejidos blandos. Aquí lo que nos señala la imagen son con puntitos rojos, perdón, las localizaciones más frecuentes de la lesión, siendo la tibia proximal, fémur distal y el húmero proximal como los sitios más frecuentes y en segundo lugar o después son el radio, el extremo proximal del fémur y los huesos ilíacos o la cresta ilíaca. La resonancia en T1 es la mejor estudio de imagen que nos puede ayudar para definir la extensión del tumor a nivel intramedular.
y también utilizamos las secuencias sensibles al líquido o el T2 y contrastado para definir mejor la lesión y su asociación con masas de tejidos blandos. Y en estas imágenes tenemos una radiografía de una proyección lateral del fémur, donde podemos observar que a nivel de la diáfisis hay múltiples lesiones de aspecto lítico y algunas escleróticas. Vemos una zona de transición muy amplia y también observamos cómo hay un componente de tejidos blandos asociado, porque nos llama la atención que hay un mayor aumento de la opacidad en donde está la lesión. También observamos esta reacción perióstica espiculada o en sol naciente, que esto pues nos hace sospechar en un osteosarcoma de primera intención. Y vean ustedes aquí en la resonancia en un en una secuencia de T1, vean ustedes cómo la afección es extensa en la cavidad intramedular, que va prácticamente de la metáfisis proximal hasta la metáfisis distal, por este cambio de intensidad en la médula. Vean también cómo hay una alteración en la intensidad de los tejidos blandos adyacentes, no se ve el patrón fibrilar muscular normal, sino que aquí lo perdemos y se ve una intensidad heterogénea. Y en en este mismo paciente se le hizo una contrastada en un corte axial, donde podemos observar que la lesión es puramente intramedular. La cortical parece estar respetada del fémur y vean ustedes cómo son múltiples imágenes lineales hipointensas que nos habla de una mineralización osteoide de la reacción perióstica que ya veíamos en la radiografía. En este caso también se presentó a otro paciente, perdón, con una ya enfermedad metastásica hacia el mediastino, donde podemos ver una gran adenopatía calcificada. Recuerden que el osteosarcoma, la mineralización es osteoide y las metástasis también pueden ya tener esta calcificación. Los pacientes que se presentan en un estadio avanzado, como ya con metástasis a pulmón, pues son aquellos que tienen un peor pronóstico. Y si no se trata de manera oportuna, no se detecta de manera oportuna, pues hay una rápida diseminación hematógena. Eh, Afortunadamente, muy pocos pacientes tienen esta presentación, solamente del 5 a 10%, y los factores pronósticos, vamos, va a depender mucho del tamaño inicial del tumor, si hay respuesta o no a la quimioterapia, que eso lo vamos a evaluar también con nuestros métodos de imagen, sobre todo la resonancia, y qué porcentaje de resección se puede realizar durante la cirugía, ya que antes de la planeación quirúrgica, pues el estudio de imagen nos va a definir si podemos hacer si el cirujano más bien puede hacer una conservación de la extremidad o va a tener que hacer una amputación. Desafortunadamente, que esperamos que eso no llegue nunca a los pacientes. Bueno, y aquí tenemos otra vez una imagen de una radiografía en AP del fémur en su porción, en su diáfisis más distal, donde vemos estas lesiones de aspecto lítico y esclerótico, con esta reacción perióstica también aquí discreta como en laminada y esta ya más evidente de espiculada. Vean ustedes también cómo la resonancia nos ayuda bastante a ver la extensión medular de la lesión, que se extiende prácticamente desde la metáfisis, ya casi llegando a epífisis, hasta la diáfisis. Todo esto el fémur está involucrado. Y aquí, en esta secuencia también en T1 contrastado, podemos ver cómo hay un componente importante de tejidos blandos, está septado y estos septos realzan de manera importante al gadolíneo. Después el paciente se le dio un ciclo de quimioterapia y se le tomó una radiografía de control en donde aparentemente la lesión es más grave o ha aumentado de tamaño, sin embargo es una respuesta favorable. Eso quiere decir que la tumoración está respondiendo a a la quimioterapia. Y aquí podemos ver, para comparar, este también es un T1 contrastado aproximadamente al nivel del sitio de la lesión en el estudio previo y después de la quimioterapia, donde ya no vemos tanto realce, sino vemos estas zonas heterogéneas de predominio hipointensas que nos hablan de extensas zonas de necrosis y cómo el tumor se va haciendo un poco más compacto. Esto nos indica una buena respuesta a la quimioterapia. Muy bien, faltan todavía el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing, pero tenemos 3 minutos para que se termine la clase, entonces no sé si la dejamos aquí y o terminamos rápido con el sarcoma de Ewing, que yo creo que es el más... Ok, gracias. Bueno, ya por último, vamos a hablar de este tumor que es más frecuente en pacientes pediátricos. Es un sarcoma de células pequeñas y redondas, definido así por histología y confusión de ciertos genes que involucran a un miembro de una familia de genes de transcripción.
Bueno, esa es la definición de sarcoma de Ewing. Es una lesión ósea permeativa, agresiva, con una masa de tejidos blandos importante y a veces con una corteza relativamente intacta, perdón. La localización más frecuente es en la diáfisis de los huesos largos y también puede darse en la metadiáfisis. Huesos planos es un lugar poco frecuente, sobre todo a nivel del ilio, la escápula, la pared torácica, y estas localizaciones tienen un peor pronóstico, perdón. Y aquí en esta imagen de radiografía, en una proyección AP del extremo distal de la pierna, podemos observar que hay una lesión permeativa en la diáfisis distal del peroné, asociada con una reacción perióstica lamelar y disrupción de la corteza, que es lo que nos señala las flechas aquí en la imagen. Y hay dos áreas de ruptura de la corteza y áreas centrales de calcificación dentro de esta lesión que representan una reacción esclerótica. Esto no debe de confundirse con la mineralización de la matriz, que es diferente. La reacción esclerótica es del hueso tratando de limitar la lesión. Y en este mismo paciente se le realizó una tomografía en un corte axial para ventana de hueso y podemos ver cómo hay esta interrupción de la cortical en múltiples puntos del peroné, perdón, y esta deposición aquí de esclerosis del hueso tratando de contener la lesión. Eh, Clínicamente se presenta como una masa dolorosa, la edad más frecuente es de los 5 a los 30 años y tiene una ligera predilección por los hombres, siendo de 1.5 a 1. Es el segundo tumor más frecuente después del osteosarcoma y la tasa de curación va del 65 al 70% en caso de enfermedad localizada. Sin embargo, aquellos pacientes que ya tienen una metástasis o que está localizada en pelvis, como lo habíamos dicho, tienen un pobre pronóstico. Disculpen, estas imágenes aquí de radiografía nos puede observar en una proyección lateral del fémur de un hombre de 20 años con dolor después de una caída desde su propia altura, muestra un adelgazamiento muy sutil de la corteza y una distorsión aquí. Vemos la corteza que está un poquito más adelgazada si la comparamos con este lado y muestra también una distorsión de los planos posteriores de los tejidos blandos, o sea, como una mayor radiopacidad. El paciente se le interpretó como una radiografía normal, sin embargo, después de 3 meses, el paciente seguía con dolor. Se le hace la resonancia y podemos encontrar que hay una masa de tejidos blandos bastante evidente, que hay una disrupción de la cortical, que hay una región peróstica lamelar, y pues en este paciente se le hizo el diagnóstico de un sarcoma de Ewing, que en un principio pudimos haberlo detectado a tiempo, pero pasaron 3 meses después y tuvo que hacer la resonancia por el dolor y vemos que ya obviamente creció. Y ya por último tenemos estas tres imágenes, que es una radiografía P de una mujer de 20 años del fémur izquierdo, que muestra una lesión también permeativa, con una lesión perióstica multilamelar y una masa de partes blandas importante. Vemos que no hay alteración de la corteza y aquí en un corte axial también de la misma lesión de tomografía vemos también que la corteza se mantiene intacta. Sin embargo, vean estas, no sé si alcance a ver allá más atrás, pero esas flechitas en curvas nos señalan unos canales de la cortical, perdón, que es por donde podría expandirse el tumor y llegar hacia los tejidos blandos. Y aquí en una imagen en axial de una resonancia magnética ante uno contrastado también nos habla de cómo la cortical se ve intacta, pero hay un componente muy importante de tejidos blandos que representa a este sarcoma de Ewing. Ok, son imágenes de lo mismo. En la pelvis, aquí vean ustedes, por ejemplo, cómo en este paciente vemos esa lesión en la articulación sacroiliaca, es un paciente joven, y cómo la resonancia también nos ayuda. Del mismo paciente, vemos una elevación del periósteo y una masa de baja intensidad de señal que se extiende desde la región intertrocantérica hacia los tejidos blandos con una corteza relativamente intacta. Y después tenemos este mismo paciente en el cual se le tomó la tomografía. Vean ustedes cómo los músculos psoas ilíaco y cuadrado lumbar están más disminuidos de tamaño y ahí los glúteos también en comparación con estos otros lados. En este lado el músculo glúteo y los músculos psoas están aumentados de tamaño. Y en la resonancia, pues pudimos observar, o se pudo observar, perdón, que tenían un componente importante de tejidos blandos y la tumoración ya se expandía y los invadía. Después de la quimioterapia, vean cómo disminuyeron de volumen y también el realce que veíamos en la previa es menor en el control post-quimioterapia.
Y a manera de conclusión, pues bueno, a pesar de que existe una disponibilidad ahorita de métodos de imagen como la tomografía y la resonancia, es muy importante detectar primero estas lesiones en la radiografía y los puntos a evaluar como son la edad, localización, la morfología. Y si son lesiones únicas o múltiples, nos puede ayudar a cortar el diagnóstico diferencial y evitar que se nos pase como al paciente que se cayó de su propia altura y la dieron como normal y resulta que tenía un sarcoma. Y estas son las referencias. No sé si tengan algún comentario o algo. Pueden pasar el. Gracias. Nada más quería hacerles un comentario. Yo sé que la clase es de musculoesquelético y obviamente lo que vemos son extremidades, músculo, huesos largos, pero no se casen con la idea de que todos estos tumores solo van a estar ahí. Hay que tomar en cuenta que en todo el cuerpo pues hay múltiples huesos y todos los huesos son capaces de desarrollar cualquier patología de la que vimos en esta clase. Por ejemplo, hay sarcomas de Ewing en cráneo, hay condrosarcomas en base de cráneo también, entonces no nada más piensen que estos tumores vayan a estar en huesos largos. Si ven alguna lesión parecida o que les recuerda a estas neoplasias, por ejemplo, en cráneo, pues también piensen que puede ser una posibilidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya va. Muchas gracias. Me gustó mucho tu clase. Esto es, yo creo que es para todos y más para los que están empezando. Esta diapositiva yo creo que es la más importante. Siempre hay que evaluar, siempre tenemos que tener en énfasis la edad, dónde se localiza y más que todo cómo está afectando el hueso. Es muy importante, a veces nadie pues, se sabe todo, sin embargo es importante saber qué tenemos que buscar y esta clase pues básicamente deberíamos verla muchas veces para saber todo este tipo de patrones y recordarlo, porque a medida que vas avanzando, vas a saber que piensas mucho, pero en un momento vas a saber que de tanto que sabes no sabes nada. Entonces, sí es importante tener en cuenta en dónde buscar y qué es normal y qué no es normal, para no tener pues tantos errores diarios. Gracias. Bueno, muchas gracias y disculpen ahí la demora por la computadora. Gracias, Arabi. ¿Arabi? Usted me ayuda a desconectar esto porque está muy moderno para mí esto.